Bueno, ya gracias por esta introducción. Les iba a contar un poco más, pero bueno, con estos datos que ya se dijeron, se da una buena idea uno de dónde venimos. Este estudio llamado DFDC en español, es raro porque casi nunca lo decimos en español. Bueno, tiene origen en nuestros años de estudiantes en Suiza, como les contaba hace un par de minutos, en privado. Fue por ahí 2005, 2004 cuando llegué a Suiza, y ahí conocí a Dario en la universidad. Y aunque bueno, fue muchos años después que ya empezamos con la idea de planear, poner un estudio y todo eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que fueron nuestros años de estudios los que no solo a través de los cuales no solo nos conocimos, sino que muchas de las herramientas y el conocimiento y las curiosidades que ahora empiezan poco a poco a salir, ¿no? Después de los años, bueno, las adquirimos como es completamente normal en nuestros años de estudios. Esta escuela, la Academia de Mendrisio, a la que fuimos en el sur de Suiza, en el Ticino, una escuela relativamente reciente, tendrá 25 años, y fue fundada por los grandes maestros tichineses, Botta, Galfetti, Snozzi y Bacchini. Y por eso mismo siempre tuvo un gran énfasis en el territorio, en la cultura territorial, en lo que eran los grandes intereses personales, profesionales de los 4 arquitectos del Ticino. Dijeron, bueno, vamos a hacer una escuela que esté fundada en estos pilares, ¿no? Entonces siempre, bueno, este lado del territorio fue primordial para nuestra educación, para la de Dario y la mía, y para cualquier otro estudiante. Y estoy en esa imagen, en la parte alta, donde además de estos grandes fundadores, tuvimos la fortuna de tener grandes profesores, ¿no? Aprendimos de la mano de Peter Zumthor, por ejemplo, de Valerio Oljati, de Aires Mateus, entre otros. Entonces, ¿no? Ya de entrada nos sentimos privilegiados de tener este tipo de figuras, ¿no? A través de las cuales aprender el oficio y las técnicas y todo lo que requiere ser arquitecto. Más allá del énfasis territorial del que hablaba, también hay siendo una academia, ¿no? Más que un politécnico, como puede ser la ETH de Zúrich o el Politécnico de Milano, o tiene este ámbito muy humano, también muy humanista, y que siempre suele privilegiar el hecho arquitectónico real, ¿no? Una escuela muy basada en la realidad, por más que tenga grandes aspiraciones y visiones a escalas territoriales, siempre lo real se privilegia sobre lo muy hipotético, lo muy teórico, lo muy, no sé, o sea, por ponerlo en modo vulgar, paramétrico, cuestiones más especulativas, digamos. Es una escuela que nos dio unas grandes bases de apreciación de una cultura material y tectónica, y también con un gran énfasis en la atmósfera, ¿no? Que es una atmósfera, ¿no? Todas estas cuestiones compositivas, estructurales y todo eso nos interesaba a nuestros profesores, y por ende a nosotros, que todo lo que hiciéramos tuviera una definición atmosférica al final, ¿no? Que no todo fuera dibujo, que no todo fuera tipología y definición geométrica de un espacio, sino que todo al final Diego, nos te interrumpo tocara como tantito. humanos. Sí. Te interrumpo un momento. Nada más vemos la primera diapositiva.
Sí, no, no he cambiado. Ah, bueno, ya. No, nada más para cerciorarme de que Sí, sí sí, está sí. No, bien. ya pasó una vez que yo cambiaba y, no, y nadie las veía, así que aprecio. Ok. Sí, es que la introducción está basada en 3 diapositivas. Esta es la última, de hecho. Ya después de esto empezamos con proyectos. Bueno, nos graduamos. Yo, como les contaba ahora a ustedes, vine a trabajar al Reino Unido. Dario se quedó en Suiza y trabajamos varios años independientemente, o sea, más bien para otros. Y un día montamos el estudio, ¿no? Siempre desde un inicio en Londres y en Lugano. Entonces, esta diapositiva lo que muestra es fueron 2 fotos un día, siempre estamos intercambiando por WhatsApp fotos de obras, no, yo estoy por aquí, yo estoy por allá, y, y nos dimos cuenta que hicimos prácticamente o sea, una foto que muestra una composición prácticamente igual y a la vez arquetípicamente demostrando la cultura, o sea, ni siquiera la cultura, el modo de hacer tradicional de un lugar y del otro, ¿no? Londres a la izquierda, ¿no? La prevalencia del ladrillo, las estructuras de madera y Híjole, en Diego, Suiza la no derecha. vemos. ¿No ven? No, ¿Cuál están viendo? nada más la primera. Ah, ok, ok. A ver. Sí, con razón, es que Disculpa que te haya interrumpido otra vez. me, me aparece una nota. Yo creo que lo que voy a tener que hacer es quitar la pantalla completa porque creo que eso es lo que está haciendo el problema. A ver, aquí ya ven el cambio. Ahí ya. Ahí sí vemos el Ok. cambio. Sí, bueno, ni modo, no voy a poder ponerlo en pantalla completa, pero al menos así pueden verlas. Bueno, les hago un recap. Esta es la que estaban viendo, me imagino, ¿no? Esta. Así, así Ok, es. bueno. Luego mostré esta, ya no cuento nada, ya lo que escucharon lo escucharon. Pero bueno, aquí es cuando hablaba del estudio que tenemos en Londres y en Lugano. Aquí con esta ilustraba los años en la Academia de Mendrisio y estos como valores intrínsecos de la escuela, de los que nos nutrimos, y ahora estamos en esta, que era esta es la que hablaba del modo típico de hacer, ¿no? De construir, y no solo construir, sino toda la economía y toda la industria material detrás de la arquitectura. Por un lado en ladrillo, madera, ¿no? Típicamente de Londres, y por el otro lado el concreto armado tan típico de Suiza. Entonces, bueno, con estos 3 puntos, o más bien 2, nuestra educación y como el origen de nuestro estudio, damos, sin perder más tiempo, prestamos el título de la charla de hoy, ¿no? Que es Reforma, como ya lo habían visto. Y elegimos este título porque, no sé, empezamos a tener algunos proyectos publicados que muchas veces son ex novo, son casas nuevas, construidas desde cero, ex novo, y bueno, siempre hay proyectos que trabajan con el existente, intervenciones en el entorno construido. Pero hoy decidimos, es algo que nunca hemos hecho, decidimos, mira, vamos a centrarnos en este tema que, bueno, como espero que sea claro, se basa en dar una forma nueva a lo que ya existe, ¿no? Entonces, nada de lo que les voy a mostrar hoy aparece de repente. Todo esto es un diálogo entre una preexistencia y sino una nueva arquitectura, una nueva vida, digamos, para un edificio, ¿no?
o no solo para un edificio. Van a ser 3 cosas las que les voy a decir. Con esto intento acotarme y no pasarme de filo estos 50 minutos que dije que íbamos a hablar. Pero sí, lo que intento es no presentarles 3 proyectos monográficamente, contándoles todo lo que por lo general se cuenta cuando se presenta un proyecto, sino más bien plantearles, proponerles una noción, ¿no? Un comentario, e intentar ilustrarlo más bien superficialmente, ¿no? Pero aún así tocando puntos importantes, al menos que consideramos importantes sobre cada uno. Entonces, este es el primero de 3. Se llama Las posibilidades de un tipo, ¿no? Y vamos a... Son lecciones que aprendimos con... Este fue el primer proyecto que construimos en Londres después de fundar el estudio en 2016. Y ahora, no sé, siempre nos gusta mucho... Cuando vamos a estas charlas y todo eso, tenemos que, casi siempre es el mismo material que podemos mostrar, pero siempre lo asemblamos de un modo un poco distinto, ¿no? Dependiendo del tema, el título que pongamos a la charla o algo que nos sugiera, que nos invita. En este caso, Reforma, ¿no? Nos topamos con esta foto. Siempre intentamos ilustrar, captar la esencia de lo que queremos decir con una imagen que no sea de algún edificio o de arquitectura, de ser posible. Bueno, aquí con Reforma, ¿no? Es esta imagen con la que especulamos que alguien va y se opera la cara o una parte del cuerpo, ¿no? Queriendo ser de algún modo la misma persona, pero con un aspecto distinto por algún motivo o por otro. Y viendo esta imagen nos imaginamos que llega esta persona al doctor y tiene una serie como de opciones, ¿no? Decir, mira, tenemos este modelo de cara y este otro arriba, y tú casi como quien va al peluquero, dinos cuál quieres. En fin, todo esto son cosas con las que especulamos. Este primer proyecto que les presentamos es en una zona del noroeste de Londres, se llama Camden. Quien ha estado en Londres, bueno, pudo haber estado ahí, pero no es Camden Town, es la zona a un lado que se llama Camden Square. Y aquí rápidamente les pongo planimetrías. Si algo el sistema de planificación británico tiene muy bien es que está tan organizado que uno puede ir para una zona cualquiera, uno puede decir, dice, quiero ver una planimetría de 1875, ¿no? Y quizá no hay una para cada año, pero sí en periodos de 5 años uno puede ir hacia atrás, no sé, 140, 150 años y encuentras como un snapshot, ¿no? Cómo era tal zona en tal año. Y esto obviamente tiene un interés enorme para cuestiones de, bueno, no solo históricas, sino de planificación, y aquí por lo general el ámbito de un proyecto si bien es muchísimo más reducido que en otros lugares, como suele ser México, por ejemplo, en el tema de la vivienda. Sin embargo, tiene un interés, ¿no? Y un gravitas como inversamente proporcional, que hace que aunque la intervención sea muy reducida, siempre requiere una gran investigación, dependiendo de la zona, ¿no? Pero siendo, por ejemplo, el distrito de Camden, el 60% aproximadamente es protegido, o sea, tiene una protección patrimonial como blanket, donde cualquier tipo de intervención que tenga que ver con el exterior de un edificio, bueno, tiene que estar increíblemente bien substanciada, investigada y justificada, ¿no? Entonces, por eso en el día a día, haciendo proyectos de este tipo, siempre nos vamos topando o convirtiendo más bien en arqueólogos y en historiadores como una antesala al proyecto arquitectónico. Y bueno, este es 15 años después, ¿no? Este es en el adviento del siglo XX, y
y esto ya creo que es en 1915 o algo así. Nuestro proyecto está por aquí, no, o sea, es un poco irrelevante donde esté, porque esto no es lo que les quiero, no es lo que es relevante, pero sí para dar poner en contexto un poco, aunque sea nuestro proyecto un puntito dentro de este tejido. Lo que nos resulta relevante es que casi todas estas casas dentro de este trazo, que es de hecho este como distrito que cuenta con se llama una zona de carácter, una zona de conservación, todas estas casas están aquí, están protegidas porque históricamente tienen una serie o sea, básicamente fueron desarrolladas más o menos al mismo tiempo por más o menos el tipo de gente, y quien quiera intervenirlas hoy en día tiene que más o menos respetar el mismo tipo de lineamientos. Y eso, ¿no? Entonces, o sea, no hay un límite físico ni administrativo casi dentro o fuera de esta línea, pero sí digamos, la arquitectura y los lugares tienen una gravedad histórica invisible. Y bueno, aquí ya se empieza a apreciar cuál es el sitio, ¿no? de nuestro proyecto. Un poco un sitio, si bien una casa es una casa convencional, casi igual a las 5 que tiene a un lado y a las 5 que tiene a otro lado, sí está en una zona que el tejido urbano es casi un choque entre dos retículas distintas, ¿no? Y esto es lo que nos encontramos. Uno llega, como suele pasar con muchos clientes, por más que el arquitecto vea una serie de intereses y una serie de dimensiones en el proyecto arquitectónico, nuestros clientes son un poco más pragmáticos y dicen, oye, mira, compré una casa y está horrible, nos encanta la zona, pero está horrible por dentro, o vamos a tener un hijo y no cabemos, tenemos que reorganizarla, o cuestiones así que al final son mucho más directas y prosaicas que las razones del arquitecto, y casi más poéticas, ¿no? en su realismo crudo. Así que, bueno, la típica situación, una casa como un palimpsesto, ¿no? En estos 120 años que ha existido el edificio, pues quien vivió ahí los primeros 40 años le hizo unos cambiecitos por aquí, el próximo dueño que vivió 15 años después pintó esto, empujó un muro, total, al final, cuando uno llega a las casas, si bien por fuera tiene una integridad y una correspondencia histórica fuerte, por lo general en el interior se les puede hacer, hay mucho más libertad para hacerles cosas. Y esto suele resultar en que son un desastre cuando alguien llega, si no han sido habitadas por alguien relativamente cuidadoso o iluminado o con cierto interés y sensibilidad hacia la arquitectura, luego ves estas penumbras y estas cavernas, ¿no? Y entonces lo que nos resulta interesante aquí es que antes de que es algo radicalmente distinto a hacer un proyecto que es nuevo, es que uno no llegue y se vuelque en el proyecto. Siempre hay un proceso un poco de ir desnudando la casa, ¿no? Por así decirlo, de ir quitando cosas, no solo las cosas, bueno, en primera instancia las cosas superficiales que ha ido agregando la gente a través de los años, pero luego yendo un poco más allá, ¿no? Y yendo casi a ver estas cosas que uno no, o sea, que en teoría no están hechas para ser vistas, ¿no? Están ahí para sostener la casa, son los huesos de la casa y todo eso, pero en este proceso de ir retirando capas y retirando elementos, pues uno se encuentra de repente con esto. Y es una precondición súper importante al final, porque es al hacer esto donde las posibilidades empiezan a nacer, ¿no? En una cuestión más pragmática, tipológica, espacial, pero luego también hay casi un potencial poético, ¿no? que empieza, a mí estas fotos, o a nosotros estas fotos nos encantan porque, no sé, hay un tipo de... la luz, uno se da cuenta de la incidencia de la luz real, ¿no? Cuando no hay distracciones, no hay acabados finos, no hay nada, hay un tipo de las cuestiones atmosféricas que son comunes para todos, ¿no? La iluminación principalmente,
atmósfera, la apertura, de repente ¿no? Como un buen vino cuando se gira antes de olerlo. Bueno, pues aquí es lo que consideramos el momento, el momento casi de partida del proyecto, ¿no? Sin entrar en muchas, porque no tenemos tiempo en mucho detalle del proyecto, bueno, lo que intentamos hacer siempre es hacer una cosa que sea a la vez, aunque parezca contraintuitivo, que sea a la vez una invención, pero algo que parte totalmente de lo que hay, de lo que existe ya, ¿no? Y el arquitecto no llega con la actitud de decir voy a crear, voy a inspirarme para inventar algo aquí, sino es una invención, pero siempre desde dentro de lo que ya hay y de lo que no puede escoger uno, ¿no? Esto es un tipo de desafío o de reto arquitectónico, no quiero decir más complicado o más articulado, más profundo que construir algo desde cero, pero sin duda es distinto y requiere una serie de, no sé, de habilidades de lectura y de cómo suturar, ¿no? Nuevas estructuras a cosas que, no sé, que llevan décadas y décadas por ahí y que si bien son imperfectas y están llenas de patologías, al final llevan tanto tiempo ahí que tienen un derecho de antigüedad, digamos, que inspira casi un tipo de respeto, ¿no? Bueno, pasando a la cuestión más espacial, y esto es una continuidad en el resto de cosas que vamos a ver ahora, es curioso cómo casi siempre estas intervenciones, más que seguir complicando esta serie de apilamiento de intervenciones y todo eso, creemos que nuestra labor tiene que ser una de volver a la estructura principal, ¿no? Estas eran casas, como todas, como la mayoría del tejido victoriano de Londres, que eran especulativas, eran hechas por desarrolladores, ¿no? Por compañías de desarrollo urbano. Y también hay un tema curioso, que era, a veces las casas eran, todas eran desarrolladas digamos, todas las casas en una hilera o algo, eran desarrolladas por la misma compañía, por así decirlo, pero un constructor se encargaba de hacer las fachadas principales y en muchísimos casos había un segundo contratista, digamos, que era el que construía la casa en sí, ¿no? Pero la cosa que ya desde la calle ya no se apreciaba tanto, ¿no? Y por eso no es raro encontrar casas donde el ladrillo de la fachada principal es de mucho mejor calidad que luego el que se usa en el resto, digamos, en las otras 3 fachadas o en las otras 2 fachadas de la casa, ¿no? Entonces, no sé, aquí nuestro cliente típico son familias jóvenes que o acaban de terminar de tener hijos o están todavía en el proceso, ¿no? Entonces, al final, nuestro trabajo consiste en trabajar con lo poco que hay espacialmente, o sea, en cuestión cuantitativa, siempre es un poco más lo que se pueden, sin meterse en muchos rollos, es un poco más lo que se puede cuantitativamente extender una casa. Y entonces esto quiere decir que es más bien hacia el interior, todo un trabajo de reconfiguración y de romper patrones y regenerarlos para, no sé, para sacarle, en términos así muy crudos, sacarle más jugo a lo que hay, ¿no? Entonces tenemos que revisar tipologías originales y todo eso, y casi siempre que miramos hacia atrás acabamos en mejores jardines que cuando intentamos hacer algo así muy novedoso en sentido de tipología, ¿no? Hay un modo muy bonito de apreciar la arquitectura, digamos, georgiana y victoriana, que se habla más que de espacios con una etiqueta muy fija, como
sala o comedor, cosas así como estamos más habituados, quizá en México. Son espacios y aquí reside la genialidad de estas tipologías. O sea, que no es genialidad de un arquitecto, sino de los 500 arquitectos que desarrollaron la ciudad en aquel momento. Es que son espacios bien conectados de diferentes proporciones. Por lo general uno mira hacia la calle, uno mira hacia atrás, hacia un jardín, y es casi como una lógica urbana que tiene, ¿no? Uno puede llegar a un espacio claramente desde un punto, pero también desde otro, ¿no? Como se puede ver. Entonces, esta es la planta alta, por ejemplo, de la casa, que en su momento era digamos, el piano móvil, era una sala y dos tipos de espacios, digamos, de convivio en la casa. Bueno, pues ahora, 120 años después, estas son las dos habitaciones, ¿no? Y entonces son dos habitaciones, cada una tiene su entrada particular desde el pasillo, pero luego, pum, están conectadas, ¿no? En un modo súper, con estas puertas dobles en medio, súper grandioso, ¿no? Son puertas que obviamente siempre tienen que estar cerradas para preservar digamos, el funcionamiento como habitaciones. No es común que dos habitaciones se conecten. Y entonces hay, en este tipo como de casi de contradicciones y de complejidades, donde hay esta esencia que nos interesa mucho, ¿no? Entonces, es una vez más lo que pasa en el interior, luego en el exterior, ¿no? Estas pequeñas oportunidades que tenemos para hacer algo nuevo, ¿no? En este caso es este pequeño cuarto de jardín, que en realidad es luego es la cocina. Es nuestra contribución, digamos, matérica hacia la casa, hacia el exterior, pero más bien la contribución principal del arquitecto es esta como reinvención de lo que ya hay, ¿no? De estos espacios unos con alturas súper generosas, otros con alturas súper limitadas, unos espacios que miran un jardín, unos espacios que miran hacia la calle y por lo general tienen que resguardarse un poco más. Entonces es como, por un lado, tener el programa de una casa familiar, las necesidades, y por otro, lo que hay, ¿no? Y entonces es como ir entretejiendo estos dos mundos, ¿no? Este es, bueno, el proceso de construcción que siempre nos interesa muchísimo, ¿no? Y es crucial en el mundo de la reforma del que estamos hablando, porque siempre hay estos puntos de encuentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, este marco de acero obviamente sustituye lo que era el muro original exterior de la casa hacia el jardín, y se convierte de algún modo en un umbral, ¿no? Aunque sea un espacio conectado y mucho más amplio, ahora mucho más amplio, 3 metros más amplio, de algún modo queda como si fuera no un fantasma, ¿no? Pero sí un umbral entre viejo y nuevo, ¿no? Entonces, todo este tipo casi de léxico, ¿no? de elementos, no, en un edificio ex novo, luego no son tan evidentes o no existen en esta condición. Este es el proyecto terminado. Entonces, como la materia de esto viejo, esto nuevo que hacemos, esta pequeña habitación cubierta en madera de cedro, pues al final va adquiriendo una pátina que medio queriéndolo, medio sin querer, se va mimetizando con el ladrillo de la vila. Y esto en realidad se convierte como en un nuevo inicio, ¿no? Porque, bueno, en el modo en el que construimos hoy en día y todo esto, pues es factible que, aunque es una construcción muchísimo más ligera que el original, es factible que en 70 años alguien más venga y diga, bueno, ¿no? Que esto sea casi la reliquia que fue la que tomamos nosotros al iniciar el proyecto, ¿no? Entonces esto en algún momento será una preexistencia y empezará otro ciclo, más bien. Y esto nos gusta mucho, pensar en que todo lo que hacemos tiene un inicio, un periodo de utilidad y en algún momento de redundancia y el mismo potencial
de transformación que nosotros apreciamos mucho en lo que encontramos en la tipología victoriana, así como también encontramos muchísimas cosas que lo primero que tuvimos que hacer fue deshacernos de ellas. Esperamos, o somos conscientes que en algún momento alguien más se encontrará en esta misma situación. Una vez más, la última cosa que digo sobre este proyecto es que la intervención estratégica fue consolidar todos los servicios, cocina, lavandería, incluso la escalera, casi la agrupamos con los servicios y echamos todo a un lado, ¿no? Entonces fue un hecho casi como micro radical, es decir, todo lo compactamos, lo echamos a un lado y dejamos 2 espacios o 1 espacio y medio sin nombre, ¿no? Entonces la familia puede decir, mira, aquí ponemos la mesa y llamamos comedor, o no, ni siquiera lo llamamos, ¿no? Estos años ponemos el sofá por aquí y vivimos la casa de un modo. Y si en 2 años nos hartamos, pues entre 2 amigos movemos los muebles de aquí para allá y la casa es otra, ¿no? Entonces esto lo vemos casi como un hecho de sostenibilidad, ¿no? De que una transformación está casi implícita en el modo de dibujar una planta o de diseñar un espacio, y el potencial de transformación está ahí y requiere una intervención ultra ligera. Bueno, más fotos. Es un proyecto que, como les decía, fue el primero que pudimos llevar a conclusión en Londres, y aunque es de los más pequeños que hemos hecho, siempre nos gusta mucho hablar de él, porque no sé, creemos que hay muchos puntos de interés y de relevancia para varios temas. Bueno, el segundo punto es renovar. Entonces aquí no vamos a hablar principalmente de un tipo de propiedad como es la villa, digamos la casa pareada victoriana, que fue la anterior, pero aquí vamos a hablar de un tejido, ¿no? De un grupo de viviendas desarrolladas, esta sí, el mismo año por el mismo cliente y con la misma finalidad. Esto también es en el noroeste de Londres, al norte de Regent's Park, para quien conozca, y se llama el Chalcots Estate. Estate es hace rato me preguntaba cómo traducirlo. Estate en este sentido es como casi como, no sé, como una unidad habitacional o algo así, ¿no? Este se desarrolló a finales de los años 60, inicios de los años 70, o sea, es casi 100 años más nuevo que el caso anterior que vimos. Y por ende, bueno, está... quiere decir que el parque de viviendas, que son casi todas casas en hilera, bueno, tiene una construcción propia de la segunda mitad del siglo XX, y esto tiene una serie de implicaciones no solo constructivas, sino tipológicas y hasta sociales, casi. Es una unidad, un estate que fue desarrollado casi como lo que se diría interés social en México en su momento, pero una vez más dejando un poco el cambio de carácter de la zona en la que está y todo esto, la bondad tipológica con la que fue diseñada, ¿no? Si bien estaba apuntada a un segmento demográfico y todo eso, ha sido capaz de reinventarse y bueno, es una zona, o sea, es una zona que se ha revalorizado muchísimo y principalmente por el potencial que tienen las viviendas para cambiar completamente, ¿no? Un poco hacia el exterior, pero principalmente hacia el interior. Aquí marcamos en negro las casas que hemos podido intervenir de algún modo u otro en estos años,
que son 10. Y entonces, por esto aquí, más que presentar un proyecto en específico, queremos presentarles lo que hemos hecho con este tejido como una unidad, ¿no? Pequeñas intervenciones por aquí y por allá, pero casi mirando hacia atrás y viendo, estamos renovando, aunque sea parcialmente, la unidad habitacional. Entonces, curiosa y trágicamente, casi siempre que llegamos a trabajar a una casa nueva es porque alguien murió, ¿no? Un habitante original, alguien que compró una casa de estas en los 60 o algo así por 3,50 pesos. Es curioso porque es una mezcla entre gente que lleva muchísimo tiempo viviendo ahí y bueno, hay gente que acaba de llegar, gente de todas partes del mundo, familias jóvenes y todo, ¿no? Lamentablemente o naturalmente los habitantes originales van pasando a mejor vida gradualmente y entonces más que haber una continuidad ahí que llega alguien, bueno, llega un hijo, llega algo así, no, las casas de repente son rehabitadas por no sé, un cliente, un habitante radicalmente distinto, ¿no? Y esto ya como que socialmente va cambiando el carácter del barrio, por así decirlo, gradualmente, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es cómo espacialmente va cambiando todo esto, ¿no? Aquí, bueno, esta diapositiva muestra simplemente 3 plantas bajas, o sea, como una muestra de 3 proyectos que hemos hecho. Entonces pueden ver prácticamente el espacio es dimensionalmente casi el mismo. Luego la forma de los jardines, dependiendo de dónde esté la casa y qué orientación, pues algunos son más profundos, algunos menos. Y dependiendo de la profundidad del jardín, una vez más, la gente hace uso de este casi derecho, ¿no?, que tienen de decir, puedes extender la casa en planta baja 3 metros hacia atrás y pum, esto automáticamente abre una serie de posibilidades, ¿no? Porque las casas en su estado original son más compactas y dan menos juego a reorganizarse, pero en el momento en el que alguien echa 3 metros hacia atrás, automáticamente hay una holgura suficiente para replantearlas, ¿no? Entonces, cuestiones como la posición de la cocina, la proporción entre espacio de comer, de convivio, de servicios, todo eso, pues ahora sí que son casi un reflejo de las necesidades de cada familia o de cada persona que vive ahí, ¿no? Entonces, lo curioso es que de las 10 casas que hemos hecho, todas son distintas, todas tienen prácticamente los mismos ingredientes, todas están hechas dentro del mismo cascarón, pero todas son un poco distintas al final, ¿no? Entonces, la posición de la escalera, si se mueve, por ejemplo, aquí, estas son las plantas primeras, o sea, ¿no? Las casas tienen 3 plantas, esta es la planta intermedia, y aunque no se note quizá mucho, las 3 escaleras que están en la misma situación en general de la casa, porque ahí estaban las existentes, cada una es distinta, ¿no? Pasando una es más angosta y un poco más larga, por ende, a una que es un poco más cuadradota, a una que es un poco más como en C, ¿no? Y lo que resulta impresionante aquí es que este pequeño cambio en la tipología de la escalera, que es literalmente un escalón más así o un escalón más así, tiene consecuencias a veces de vida o muerte bueno, dicho de un modo exagerado, en lo que se puede hacer con el resto de espacio, ¿no? El espacio que liberan por aquí, pero limitan por acá y viceversa. Bueno, estos proyectos, como será obvio, aunque sean intervenciones en edificios
existentes, bueno, siempre tienen un ámbito de estructura, de instalaciones, de componentes nuevos como ventanas, escaleras, de acabados, ¿no? Como un edificio nuevo al final, pero una vez más, como decíamos en el proyecto anterior, siempre en un contexto ya existente, ¿no? Y en contexto no me refiero a lo que hay alrededor, sino lo que hay dentro de lo que estamos, ¿no? Dentro del cascarón. Gracias a su construcción moderna, estas casas en los años 70, quiere decir que se llaman span houses, que quiere decir que la estructura va de un lado de la casa a otra. Entonces, uno con prácticamente total libertad puede llegar, echar abajo todos los muros y empezar a reconfigurarlas, ¿no? Solo hay un par de puntos como débiles o críticos de la casa donde se tiene que tener un poco más de cuidado, pero fuera de ahí hay un gran potencial, digamos, de reconfiguración. Entonces siempre empezamos con este proceso como de destrucción, ¿no? Como siempre, antes de ir hacia adelante en el proceso arquitectónico, siempre hay que dar un par de pasos hacia atrás, ¿no? Como bien sabemos, la arquitectura siempre conlleva una destrucción. Y bueno, empezamos a ponerle huesos nuevos a la casa, ¿no? Y este es, lógicamente, a dependencia del patrón espacial que cada caso requiera. Pero son cuestiones, o sea, a veces es 3 elementos estructurales en acero o 4 y ¡pum! Eso es lo que hace falta para hacer una reconfiguración total, ¿no? Y luego se empieza a caminar en positivo, digamos, ¿no? Se empiezan a hacer las nuevas venas de la casa, ¿no? Las nuevas instalaciones, todas estas cosas que por lo general en un edificio nuevo tienen poco interés, ¿no? Pero una vez más, trabajando en cascarones existentes y todo eso, hay que ser muchísimo más estratégico para ir, no sé, haciendo como este proyecto dentro del proyecto, ¿no? Donde uno tiene que ser relativamente vivaracho para que toda cuestión de drenajes y nuevas bueno, tuberías y canalizaciones y todo eso no puedan fluir relativamente libremente dentro de la casa sin ir causando estragos a los espacios principales, ¿no? Y luego, obviamente, entra la etapa más vistosa, que es la fabricación de escaleras nuevas o de elementos de carpintería. Y una vez más, los espacios son tan acotados. No son casas particularmente pequeñas estas, pero tampoco son de una holgura que quiten que cada elemento de carpintería, digamos, como esta escalera, se vaya teniendo una gran repercusión, ¿no? Entonces, esta es la típica parte trasera de una casa donde, bueno, los 2 niveles de arriba es la condición existente y siempre este pequeño bloque en planta baja que es la parte de extensión. Este fue el primer proyecto que hicimos y fue curioso porque rápidamente Camden, este también está en el distrito de Camden, y la identificó como un ejemplar positivo para intervenir no solo viviendas en esta zona, sino viviendas de este tipo, ¿no? Viviendas de los años 70 que ya empiezan como no fueron construidas particularmente bien, empiezan a estar medio en necesidad urgente de trabajos y todo eso, y utilizaron este proyecto en un documento legal, digamos, ¿no? Como unas guías de diseño para el público, como un buen modo de intervenir, ¿no? También incluyeron ejemplos negativos de cómo no se tienen que intervenir casas de este tipo y también ejemplares positivos, de los cuales, ¿no? Nos dio mucho gusto que este fuera uno de ellos, ¿no? Esta fue la primera casa que hicimos y bueno, aquí, por decir una cosa nada más, el esquema material, ¿no? Siempre intentando mantener sin ningún sentido de falsa ética, pero
pero por varios motivos mantener materiales no cubiertos y con una expresión tan natural y tan pura como se pueda, ¿no? Como el ladrillo, la madera y el concreto. Y muchos de los componentes existentes, como en este caso las escaleras de los años 70, con un proceso más un poco de restauro, que también con un costo un gasto muy relativamente pequeño se pueden resultar en elementos de carpintería que casi quedan mejor que diseñados desde cero, ¿no? Y bueno, esta es otra de las casas, de las cuales tenemos fotografías, ¿no? Entonces, exactamente el mismo tipo de casa, una tipología parecida, también con cambios críticamente distintos entre ellas, pero luego con una atmósfera completamente distinta, otro esquema material, un piano y la presencia del piano en discusión con los clientes empezó a desarrollarse a tener como un efecto en el tipo de materiales y acabados que al final acaban dictando la atmósfera nueva de la casa, ¿no? Nos encanta hacer escaleras, no solo estratégicamente la forma de la escalera de las que le hablaba, pero también el detalle y todo esto acaba teniendo o sea, acaba siendo determinante para el carácter de la casa nueva, ¿no? Que, como decíamos antes, probablemente en algún momento, en algunas décadas, alguien mire esta escalera y diga, uff, ¿cómo podía vivir la gente así, ¿no? Y será el inicio de ir quitando partes y reinventando. Y bueno, pero siempre seguimos teniendo pesadillas con estas imágenes que nos encontramos cuando empezamos a trabajar en un proyecto nuevo. Última cosa, estos son tres proyectos en vivo, como se dicen, tres proyectos en los que estamos trabajando en este momento, los tres en el Tesino, en Suiza. Esto los tuvo que haber presentado a Dario, pero bueno. Y aquí utilizamos la imagen esta del gato de Schrödinger, que, bueno, habla este experimento mental, ¿no? Que habla de la posibilidad de que el gato está vivo y muerto a la vez, ¿no? Antes de abrir la caja y descubrirlo. Son tres proyectos, de cada uno voy a enseñar una imagen, nada más, y una sección, pero los tres obviamente son reformas, y son reformas, bueno, que queremos pensar de algún tipo radicales, basadas en un pragmatismo alto, pero también de algún modo radicales, ¿no? Esta es una casa familiar en Ascona, una pequeña ciudad que se llama Ascona, una casa de los años 70. No, es una casa de los años 80 y es una intervención principalmente en la fachada. Todas las intervenciones que vamos a mostrar son, por un lado, un tema de energía gris, sostenibilidad, todo esto. El interior se intenta mantener el máximo posible, pero también muchas veces nos damos cuenta que que lo más sostenible requiere demoler bastante más, ¿no? De lo que sería, porque es lo que nos permite llevar a cabo una tipología que al final va a ser, que si bien implica un poco más de destrucción, va a permitirle a la casa tener un nuevo, digamos, contrato de vida mucho más extenso y mucho más útil, ¿no? Que también son cuestiones digamos, propias de la sostenibilidad. Entonces, estos son dibujos típicos, y es aquí donde decimos lo del gato de Schrödinger. Bueno, es la convención acá cuando se hace una intervención en un edificio existente. Bueno, en amarillo esto probablemente lo sepan. En amarillo se marca lo que se demuele y en rojo se
marca se dibuja lo que se construye, lo que se agrega. En cambio, en gris se deja lo que existe y queda sin demolición ni transformación, ¿no? Entonces, estamos viendo presente, pasado, presente y futuro en este único dibujo. La intervención aquí principalmente es la fachada trasera que da al jardín, y con este metro y nada, este metro y 10 que se extiende la casa, esta pequeña extensión funge como elemento bioclimático donde se regula no solo la ventilación y la protección solar para el resto de la casa, con una tipología mucho más sencilla y racional, sino que, bueno, obviamente como con diferencia clara, ¿no? Pero la arquitectura barroca, neoclásica, todo esto, como una iglesia podía cambiar de aspecto simplemente con los últimos 40 centímetros, ¿no? Se echaba abajo una fachada y se le ponía otra y suponía una transformación casi mucho más a fondo. Aquí, más que cuestión simbólica, y todo esto es con una cuestión de hacer una casa que cumpla con la normativa actual y que sea vivible, ¿no? Que sean menos espacios, pero que sean más racionales, mucho más abiertos y más limpios, y también tener esta nueva fachada que permita regular la casa con toda la tecnología con la que contamos hoy en día, y sea mucho más confortable y también mucho más eficiente energéticamente. Esta es otra casa. Esta es de finales de los años 70, originalmente construida, y la gracia que tiene esta casa es una casa para una familia, un padre, una madre, 3 niñas y un perro. La estrategia en esta reforma está hecha de tal modo que hay la planta baja son los espacios comunales: cocina, sala, comedor. La planta intermedia tiene todas las habitaciones y se agrega, una planta parcial en el techo que, una vez más, tiene una pequeña cocina. Es una unidad casi independiente que puede ser utilizada en el futuro. La casa tiene un elevador que conecta todo porque la cochera está bastante metros más abajo. Y este sándwich, digamos, que tiene tanto en la parte alta como en la más baja zonas comunales y la zona privada en la parte del medio, permite al menos 5 escenarios en los cuales, en el tiempo, simplemente o controlando el acceso con el elevador o construyendo un pequeño muro aquí o acá o cerrando una escalera, hay 4 o 5 configuraciones de casa distintas que se pueden hacer, no de casa, sino de casas, ¿no? Pensando en que las niñas van a crecer, o los padres también van a crecer, o incluso la parte de arriba de la casa se puede vender, ¿no? Con el acceso independiente que tiene todo eso. Entonces, esta es una de las reformas que hemos hecho, donde tenemos que actuar más estratégicamente, no solo pensando en los actuales usuarios de la casa, sino casi en futuros ya, ¿no? Una vez más, con una intervención ligerísima y sencillísima en el futuro. Este es el Hotel Stella en Lugano, en Suiza, donde tenemos, en la ciudad donde tenemos el estudio en Suiza, un hotel construido en 1920, y como prácticamente todo lo que les he mostrado hoy, a través de las décadas, le han puesto un chipotito acá, otro acá, y hoy está irreconocible. Es un hotel que tiene 14 habitaciones, y como cuando fue diseñado no existían los baños, los hoteles no tenían baños privados, ¿no? Poco a poco se fue modernizando a través de las décadas, y le encajabas a una habitación un baño así, a la habitación de al lado solo se lo podías poner así porque estaba a la ventana. Entonces tiene 6 tipos de baños distintos en este momento. Bueno, el proyecto es más allá de ampliar el hotel para llevarlo a 20 habitaciones.
Aquí se puede ver en amarillo lo que es el perfil de la cubierta actual y cómo se racionaliza y se vuelve un volumen más grande, pero un poco más grande, pero mucho más eficiente, y se estandariza. Entonces, todos los muros que se fueron agregando a través de las décadas y pequeños elementos que iban resolviendo problemas puntualmente, pero no integralmente, bueno, de golpe se eliminan. Se hace una escalera nueva, lo cual tiene, bueno, siempre suele ser un buen shock en una planta o en un edificio existente, pero esto permite hacer un tipo de habitación mucho más estandarizada y una vez más, con un poco más, se utiliza mucho más el espacio, se racionaliza y se le saca muchísimo más partida a un edificio existente, ¿no? Y como este dibujo muestra, el gris es la estructura existente. Entonces, en realidad es, o sea, comparado con digamos, una demolición que sería completamente innecesaria y trágica, esto con una intervención relativa, no quiero decir ligerísima, pero sí relativamente ligera en comparación a toda la, digamos, toda la ganancia espacial, ¿no? No solo la ganancia cuantitativa, pero también cualitativa. Entonces, de repente nos damos cuenta que la mayoría de los proyectos que tenemos ahora son reformas de algún tipo, ¿no? Algo de lo que hablaba con Dario es que, bueno, cuando uno sale de la escuela sin plan superheroico y todo, lo único que quieres es hacer edificios ex novo, ¿no? Que un terreno a todo dar y quiero hacer una casa así, que yo pueda decidir todo y que sean mis reglas las que cuentan. Y es curioso cómo con el paso del tiempo, no sabría qué atribuírselo, pero uno se va haciendo más sensible y va viendo más no solo las posibilidades, sino el interés, ¿no? El interés del arquitecto como oficio y también el desafío y el tipo de habilidades que se requieren para hacer algo así. Y por algún motivo u otro, bueno, por un buen motivo yo creo, el tema de estar confrontados más con o que se espera más de nosotros como profesión trabajar con lo existente en vez de decir, como hasta hace unas décadas, decir, mira, sabes que me conviene más demolerlo y luego vemos, ¿no? Y luego vemos y al final la gente acaba construyendo algo que era 40 o 50% parecido a lo que ya había de cualquier modo. Pues ahora estamos completamente metidos, ¿no? Entonces, es la primera vez que damos una charla así, titulada como Reforma, tal cual, pero al final del día es nuestra actividad como arquitectos más común. Con esta imagen que muestra un proyecto que un pequeño proyecto que acabamos de terminar en Londres, que muestra cómo detrás de esta reinvención y este mundillo nuevo que se puede inventar al interior, siempre detrás hay ¿no? Este como tras bambalinas que te muestra que siempre, por más que quieras evitarlo, siempre detrás de algo nuevo hay algo que ya ha existido, ¿no? Y entre más seamos inteligentes para apreciarlo y para encontrarlo, más, no sé, más le vamos a dar a este mundo lo que se espera de nosotros como arquitectos.